Un excelente día para todos. Me presento, mi nombre es María Camila Pinzón, soy fonoaudióloga, especialista en audiología de la Escuela Colombiana de Rehabilitación. Actualmente me encuentro cursando mi maestría en gestión de la tecnología educativa, vinculada a la institución como coordinadora del programa de especialización en audiología. En esta oportunidad vengo a socializarles un producto de investigación de un proyecto que se tituló Hipoacusia asociada con exposición a ruido en adultos jóvenes colombianos de la Escuela Colombiana de Rehabilitación. Es un proyecto que se dio en el marco de la formación a nivel de pregrado del programa de fonoaudiología. El ejercicio investigativo se dio vinculado al grupo Capacidades Humanas, Salud e Inclusión de la institución. Fuimos un grupo interdisciplinario compuesto también por el biólogo Jason Alexander Monroy, el audiólogo Oswald Martínez Moreno y la fonoaudióloga Karen Sofía Aldana. Les voy a mostrar un poco de la estructura, cómo está organizada la presentación. Vamos a ver desde la parte del planteamiento del problema hasta pasando por la metodología hasta llegar a los resultados y las conclusiones. ¿Cómo nace esta idea de investigación? Sabemos que existe toda una batería para detectar la hipoacusia inducida por ruido, pero en muchas ocasiones la hipoacusia inducida por ruido es silenciosa cuando en sus estadios iniciales no es posible detectarla porque no tiene un impacto directo en la comunicación. Nosotros tenemos un rango frecuencial sobre el cual escuchamos que es desde los 20 hasta los 20.000 hercios. La exposición al ruido empieza a generar un daño importante en las células que hacen parte de esa zona basal de la cóclea. Al estar ubicados en esas frecuencias agudas muy cercanas a los 10, 11.200 hasta los 20.000 hercios, pues son unas frecuencias que si bien aportan en todo el tema comunicativo, no generan un impacto importante cuando se genera una alteración en las mismas sobre la interacción comunicativa. Empieza a ser importante cuando ya esta pérdida auditiva empieza a tocar las frecuencias medias, estamos hablando entre los 500 hercios y los 3000 hercios, empieza a generar un impacto importante. Cuando estamos ubicados sobre los 4000 a los 8000 hercios, estamos empezando a detectar una dificultad en la comunicación muy asociada hacia esos ambientes en ruido, no logro entender en ruido, ¿sí? Y en muchas ocasiones al ser progresivo, pues en sus etapas iniciales no se logra el diagnóstico con las baterías convencionales. ¿Cuáles son esas actividades que hemos detectado que pueden ser potencialmente peligrosas? Todo el uso de la tecnología, todo lo que tiene que ver, si bien la tecnología se ha convertido en un facilitador, toda la exposición a los auriculares que acompañan los dispositivos de audio, los computadores y demás tecnología nos puede empezar a generar un daño auditivo. Por eso es importante hacer diagnósticos tempranos, actividades como disparar, antecedentes que tenga la población frente a infecciones de ruido, la exposición a los clubes, a los conciertos, a estas actividades sociales que demandan unas intensidades altas también se convierten en actividades peligrosas y pues definitivamente niveles de ruido como los que maneja actualmente Bogotá, que si bien se han venido haciendo unos trabajos importantes desde profesiones como la ingeniería de sonido, que han empezado a hacer unos estudios para generar control sobre el ruido, pues aún estamos frente a decibeles bastante altos en zonas de Bogotá. Entonces acá un poco para mirar qué tanta exposición alcanza a tolerar mi oído. Entre más baja es la intensidad, más horas de exposición puedo tolerar sin generar un daño. Entre más intensidad, menos tiempo de exposición. Y si estamos muy cercanos entre los 100 decibeles y los 115 decibeles, pues después de 1 o 2 minutos de exposición ya vamos a empezar a generar un daño sobre las células ciliares. Acá una imagen
que nos pone un poco a pensar frente a una cóclea intacta y una cóclea con daño y cómo se distribuye en nuestra cóclea las frecuencias, que es lo que estábamos hablando un poco. Toda esta zona frecuencial alta es la que primero se va perdiendo y la que nosotros solo evaluamos hasta los 8000 en una audiometría convencional, que es un poco lo que vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son las consecuencias de esas pérdidas auditivas? Afecta la comunicación, la tolerancia a ruidos de fondo, impacta el éxito académico, reduce la socialización y por consiguiente finalmente pues reduce la calidad de vida de una persona, de individuos y comunidades. Acá un poco mirar la configuración de una pérdida inducida por ruido. Ya cuando nosotros vemos estas pérdidas y estos descensos en frecuencias de 6 y 8000 hercios, debemos pensar que ya existe un daño importante en frecuencias posteriores a los 8000 hercios y muy cercanas hacia los 20000 hercios. Es decir, que nosotros estamos evaluando más o menos hasta esta zona y ya aquí existe un daño porque me lo está dando el comportamiento de un audiograma clínico. Entonces, ¿qué hacemos para detectar esto a tiempo? La literatura nos habla sobre las pruebas de alta frecuencia, audiometría, autoemisiones. Definitivamente hay muchas pérdidas incipientes o tempranas que no se detectan con la audiometría convencional y es muy importante identificar los primeros signos de ese daño auditivo. Uno de ellos y que conocemos y que hemos venido estudiando es el tinnitus o el acúfeno. Entonces, el objetivo general de esta investigación pues, es establecer la capacidad predictiva de la pérdida auditiva de las pruebas de autoemisiones acústicas de alta frecuencia y de la audiometría tonal en población de alta frecuencia también en población adulta joven de la Escuela Colombiana de Rehabilitación expuesta a ruido. Como específicos tenemos describir el estado auditivo de estudiantes de la Escuela Colombiana de Rehabilitación y determinar el grado de concordancia que existe entre las pruebas. Como referentes teóricos, entonces trabajamos sobre 4 grandes grupos que implica la pérdida auditiva inducida por ruido, la descripción de las pruebas de audiología básica, audiometría, logodiometría e imitancia acústica, la descripción de pruebas complementarias que nos apoyan los diagnósticos tempranos y cómo estas pueden aportarle a los programas de prevención, promoción y diagnóstico de la salud auditiva. Es un estudio, la metodología consistió en un estudio descriptivo no experimental de corte transversal vinculando 83 estudiantes de las carreras de fonoaudiología, fisioterapia y terapia ocupacional de la institución. Inicialmente se les elaboró una otoscopia de una audiometría tonal y después se aplicó la audiometría de alta frecuencia y las autoemisiones de alta frecuencia. Cuando se aplicó la entrevista, nos dimos cuenta que de los signos que nos generaron mayor punto o nos focalizaron dentro de la primera fase que era una entrevista. Entonces nos decían que el 65% de los participantes escuchaba música con audífonos por más de una hora. Ahí ya íbamos a tener una dificultad o un signo que nos llamaba la atención. Y teníamos estudiantes, el 60% de los estudiantes, si bien están vinculados al área de la salud, no han hecho controles auditivos. Entonces eran 2 puntos importantes, bueno, que le suben el volumen al televisor, que frecuentemente asisten a sitios con exceso de ruido, pero nos llamaba mucho la atención esos 2 puntos iniciales. Acá podemos ver una otoscopia normal en el 100% de los participantes, una audiometría tonal que mostró resultados normales, pero ya cuando empezamos a aplicar audiometría y autoemisiones de alta frecuencia empezamos a ver diferencias y empezamos a detectar particularidades en esta población, donde ya nos decían que efectivamente habían descensos y habían pérdidas auditivas en 8000, 9 y 10000 hercios. Con una cosa importante y era que si bien salían alteradas en su mayoría las pruebas de audiometría de alta frecuencia, las autoemisiones sí tenían unas variaciones, pero no era tan sensible la prueba a esas detecciones, era más la audiometría de alta frecuencia. Y encontramos que los resultados que concordaban entre que
tuvieran una audiometría de alta frecuencia normal y unas autoemisiones de alta frecuencia normal, o que ambas salieran alteradas, encontramos que en la frecuencia de 8000 era el 78% y más o menos estaba entre el 80 y el 70% la concordancia entre las dos pruebas. ¿Qué nos llevó a decir eso? Que efectivamente nuestros jóvenes están expuestos a ruido, presentan pérdidas auditivas, y esto no solo es de Colombia, sino países como Estados Unidos y Corea del Sur, las estadísticas lo demuestran, con una dificultad importante en Colombia, y es la falta de prevención y cuidado auditivo y la exposición a largos espacios de tiempo y a altas intensidades en reproductores de música. Entonces, ahí existen dos puntos muy importantes que hacen que los estudiantes colombianos tengan un mayor deterioro que sus pares mundiales. Tenemos una audiometría de alta frecuencia que nos lleva a pensar, o nos llevó a concluir, que existe un descenso importante, aumentos hasta el 90%, hasta 90 decibeles en frecuencias de 20.000 hercios. Quiere decir que ya tenemos unas pérdidas neurosensoriales de grados severos que estaban, de alguna manera no se habían diagnosticado porque tenemos una audiometría clínica normal. Entonces, definitivamente la conclusión es que las pruebas de audiometría de alta frecuencia y automisiones acústicas de alta frecuencia sí o sí deben estar incluidas como baterías cuando se hacen diagnósticos en poblaciones expuesta a ruido, cuando estamos con esas poblaciones haciendo diagnósticos tempranos. Agradezco su atención. Muchas gracias.